El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que leemos este texto bíblico del Evangelio, donde nos mencionan los hermanos y hermanas del Señor Jesús, hay que hacer una aclaración para que podamos estar tranquilos frente al mensaje que la palabra de Dios nos quiere dar. El lenguaje de los seres humanos se ha ido perfeccionando a través del uso del mismo, a través del tiempo, a través de la historia. Y para el tiempo del Señor Jesucristo, la palabra hermanos tenía varios significados, precisamente porque eso hace 2020 años. El lenguaje era escaso, las palabras se utilizaban en diferentes contextos para significar muchas cosas a la vez, porque no teníamos todos los sinónimos y los antónimos y los parónimos que en estos momentos nosotros tenemos. Pero siempre hay que centrarnos en algo. A todo lo que rodeaba al Señor Jesús siempre se le veía con sospecha, precisamente porque ponía y hacía la diferencia frente a todos los demás líderes sociales, espirituales y políticos de la época. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro de que la palabra hermano significaba todo aquel pariente cercano a una persona, no directamente que fuese un hermano biológico, no. Es como la palabra amigo o como la palabra familiar en estos momentos para nosotros. La palabra familiar significa que es hermano o es un primo segundo por allá, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener claro porque ese texto lo utilizan hermanos separados, esperados en la fe y quienes quieren hacerle daño a la iglesia para decirnos: ahí están pintados los católicos, ¿se da cuenta? Que la palabra de Dios sí dice que Jesús tuvo más hermanos. ¿Cuál virgen? Ella no fue virgen, ella tuvo más hijos. La Santísima Virgen María, nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción, fue inmaculada para su concepción y fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es una verdad revelada y una verdad de fe que todos nosotros, los cristianos católicos, debemos aceptar. Pero es más,
No nos podemos quedar solamente con aceptarla, la tenemos que defender. Si soy católico, convencido, practicante de mi fe, yo tengo que defender las verdades de la Iglesia Católica, las verdades que por la gracia, la misericordia de Dios hemos recibido a través de la tradición oral y escrita en los evangelios. Y los evangelios nos lo dejan claro, queridos hermanos. Y por eso nosotros tenemos que defender la fe. No tenemos que ir a matar a nadie, no tenemos que ir a pelear con nadie. Yo se los he dicho, hijos, no hay que pelear con nadie. Y para evangelizar no tenemos que hablar siquiera, sino con un buen ejemplo, con un buen testimonio, ayudar a los hermanos que van caminando en la fe. Y hay que decir las cosas con toda seguridad, y ahí salvamos toda nuestra responsabilidad. Después de que nosotros le expliquemos las cosas a las personas, uno salva su responsabilidad de un pecado de omisión, por no haber hecho caso, por no haber dicho, por no haber enseñado, por no haber formado. Después de contextualizar este texto bíblico y de explicar, de hacer la explicación que hay necesidad de que tengamos presente, vamos a mirar el mensaje maravilloso que hoy los textos bíblicos nos quieren dar. Hijos, desde el texto bíblico de la carta de los Hebreos, ayer les decía, venimos enfatizando en que el único sumo y eterno sacerdote es el Señor Jesús, que Él se ha ofrecido totalmente al Padre por tu salvación y por la mía. Hoy nos sigue haciendo ese énfasis en el texto bíblico, pero hoy nos agrega una palabra muy hermosa, que Él en su entrega lo ha demostrado, pero que hoy nos lo dice específicamente el apóstol en esta carta a los Hebreos, que nos lo encontramos en la lectura, en el Salmo y en el Evangelio. Entonces, es el tema, es el mensaje que hoy la palabra de Dios nos quiere dar. Vamos a mirar. Nos dice, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. El Señor le da gusto al Padre haciendo totalmente la voluntad que quiere el Padre, que el Padre tiene a bien para su Hijo. Y en el Salmo igual nos encontramos, queridos hermanos, con esa maravillosa palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. El himno más grande y más especial que un cristiano católico convencido y practicante puede elevar a Dios es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es ponernos completamente en las manos del Padre, como lo hizo su divino Hijo. Y en el Evangelio, queridos hermanos, nos cuenta muy especialmente que el Señor Jesús estaba en una reunión, muy probablemente con las personas que asisten a la sinagoga, y hablando y explicándoles acerca de los textos bíblicos, acerca de la voluntad del Padre, acerca de todo lo que tiene que ver con su obra salvífica en el mundo. Entonces, cuando está allí, se acercan algunos a decirle que su madre
y sus hermanos lo están buscando. Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y él les pregunta, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Y echando una mirada a los que estaban ahí en torno a él, les dice, mi madre, mis hermanos y hermanas son los que cumplen la voluntad de Dios. En la lectura de la carta a los Hebreos nos está diciendo que Él se ofrece al Padre para hacer su voluntad. Ese es el querer del Hijo, hacer la voluntad del Padre. Si tú y yo queremos ser hijos del mismo Padre amoroso, misericordioso, santo, que te creó por amor, tenemos que hacer lo mismo que ha hecho el Hijo, cumplir la voluntad del Señor. Y ante la indicación de que su madre y sus hermanos lo están buscando, él inmediatamente aprovecha ese momento para decirles, nunca los rechaza, sino que les dice, ellos, mi madre y mis hermanos, cumplen la palabra de Dios. Y por eso, quienes quieran hacer parte de mi familia, quienes quieran hacer parte de mi hogar celestial, deben cumplir la voluntad de Dios. Es lo más complicado, entre comillas. Al inicio puede parecer lo más complicado, pero luego de que hemos encontrado la alegría y la satisfacción de cumplir día a día la voluntad de Dios, con toda seguridad, queridos hermanos, ya se ha vuelto un estilo de vida para nosotros, consciente de la situación, lo vivimos día a día y vamos a encontrar que la fuerza que Dios nos regala al aceptar su santa voluntad es maravillosa. Nos damos cuenta que unas situaciones que se presentaban anteriormente y que inmediatamente me ofuscaban, ya en estos momentos las acepto con calma, con serenidad, con tranquilidad y espero poder cumplir con la voluntad de Dios y esperar siempre su gracia, que es el milagro en nuestra vida. Es el mensaje que hoy transversalmente parte de la primera lectura y llega al Evangelio. Aceptar la voluntad de Dios es la característica que nos debe identificar a los que queremos ser hijos de Dios, a los que aceptamos ser hijos de Dios, a los que acogemos el regalo maravilloso que Dios nos regaló, ser sus hijos, a los que queremos ser hermanos del Señor Jesucristo, pertenecer a la familia del Señor Jesús. A esos, a los que queremos todo eso, nos debe identificar la aceptación de la voluntad de Dios, entregarnos totalmente, pedirle al Señor ya no cumplir su voluntad. Es muy diferente decirle al Señor, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es muy diferente a decirle que Él haga en mí su santa voluntad. Totalmente diferente. Total, es uno despojarse totalmente en el Señor para que en sus manos Él haga con nosotros lo que quiera. Padre, pero es que eso sería como mucha bobada del ser humano, ¿cierto, Padre? Porque es que, y entonces, ¿cuál es la libertad que el ser humano tiene? Hijos, cuando yo me dispongo en las manos del Señor, Él
va a realizar la obra de salvación que quiere para mí, y por medio mío, que me he dispuesto en sus manos, va a realizar la obra de salvación para todos los que me rodean, mi familia, mis compañeros en el trabajo, mis compañeros en el estudio, el grupo pastoral, el grupo parroquial, el ministerio al que pertenezco. Y así el Señor va realizando su santa voluntad en el mundo, o sea, el plan salvífico que tiene para todos nosotros. Queridos hermanos, cada día llevemos a nuestros labios un poco más esa palabra. Cuando llegue el momento duro y difícil de tu vida, cuando llegue el momento duro del día, cuando llegue el momento duro y difícil en tus diferentes actividades, piensa un momentico, aquí también tengo que aceptar la voluntad de Dios. Aquí también tengo que encontrar la voluntad de Dios. Hijos, y entonces las personas le dicen a uno, padre, pero y es que en el sufrimiento también. Hijos, en el sufrimiento también se encuentra la voluntad de Dios, que no lo quiere, no quiere el sufrimiento para sus hijos. Entendamos, queridos hermanos, que hemos sido creados por Dios para ser infinitamente felices y para vivir eternamente. El dolor y el sufrimiento en el ser humano son accidentes que vienen como consecuencia de nuestras determinaciones, de nuestros comportamientos, de nuestro accionar o el comportamiento y el accionar de los hermanos que nos rodean, que a veces nos causan dolores cuando se roban lo nuestro. Eso no es culpa de Dios, pero ahí también, en esa situación, tú tienes que encontrar la voluntad del Señor, que algo te querrá entregar, que para algo te va a fortalecer, para algo tienes que vivir ese momento. Él no lo quiere, pero permite que lo vivas para que cada día tú te fortalezcas más y más. ¿Para qué? No sé. A lo mejor más adelante tú tengas que dar el testimonio para un hermano, para una hermana o a quien le va a servir mucho cuando tú le cuentes cómo fuiste aceptando la voluntad de Dios en tu vida, cómo Dios fue haciendo su santa voluntad en ti y ahora te ha transformado. Y ahora eres un hombre y eres una mujer que acepta la voluntad de Dios, que le pide a Él que haga su santa voluntad por sí mismo y que con toda seguridad vamos a ayudar a iluminar la vida de las demás personas, que ante el momento de adversidad se desesperan, que ante el momento en que las cosas no se dan, quieren coger el monte, que ante el momento de pérdida material, sentimental o emocional, quieren salir corriendo y lo primero que encuentran es tomar determinaciones que no tienen nada que ver con los hijos de Dios, con los que aceptan la voluntad de Dios. Venir al templo a un momento de oración, de adoración y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Yo no entiendo nada de esto, no entiendo nada de lo que me está pasando. No lo entiendo. Si yo he tratado de hacer esto y he tratado de hacer esto otro, ¿por qué me sucede lo que yo no quiero? Ahí, a los pies del Señor, Él te va primero a llenar de paz. Te regala la tranquilidad, te cubre con su gracia, te llena de amor. Y cuando te pares de ahí, te paras diferente, aceptando su voluntad
y esperando a que sea el tiempo del Señor para tener el entendimiento, tener la sabiduría y poder comprender que muchas veces suceden cosas adversas en el ser humano para fortalecernos ante una situación que posteriormente vamos a vivir, o para ayudarle a caminar a otros hermanos en la comunidad que luego lo puedan necesitar. Hoy entreguémonos en la voluntad del Señor. Pidámosle al Señor, hijos, que venga y haga en mí y haga por mí su santa voluntad, para que Él tenga un apóstol que sea entregado a Él y que Él lo pueda utilizar como desee. Esa será la más y especial característica que debemos de tener para ser hijos de Dios, hermanos y familiares del Señor Jesucristo. Que hoy la gracia de vivir esta Santa Eucaristía, de recibir este mensaje y enseguida recibir su cuerpo y su sangre, nos den toda la fuerza para continuar viviendo y caminando hacia el encuentro con Él. La máxima voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.